Si os parece, y sin más, ya vamos a dar comienzo al acto conmemorativo, tal como he dicho. Por principio, quiero agradecer a todos ustedes su asistencia, pero muy especialmente también a aquellos que han hecho un esfuerzo por estar con nosotros. Quiero agradecerlo muy especialmente al conseller de Sanidad, porque sé que ha hecho un verdadero esfuerzo por poder liberar un ratito y estar aquí presente también en este acto inaugural. Muchas gracias, Miguel Mínguez. También quiero agradecer muy especialmente a Emiliano García, el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia, estrecho colaborador con el Instituto Médico Valenciano, a Pedro Ibor, vicepresidente del Colegio de Médicos de Valencia, también un amigo y un colaborador con nuestra institución. También quiero agradecerle especialmente también a Pepe Mir, que es un compañero y ha sido asistente también a las actividades del Instituto Médico Valenciano y el alma también del premio de la Fundación Bancaja. También, este año también nos acompaña el presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Manuel Portolés, recientemente nombrado presidente, elegido presidente. Muchas gracias y felicidades. Y quiero también agradecerles a todos ustedes, que no los he nombrado, que estén con nosotros, porque sin su asistencia pues posiblemente no seguiríamos haciendo este acto conmemorativo, ¿no? Y que además es muy importante que cuente con nosotros. Tal como he dicho antes, hoy celebramos el acto constitucional que se produjo en 1841 del Instituto Médico Valenciano y que, pues todos los años repito lo mismo, pero que nació por la inquietud de un grupo de sanitarios de distintas titulaciones que se reunieron para defender los intereses de los profesionales. También porque tenían inquietudes en el fomento de la investigación, del estudio, de dar difusión también a la información científica y al intercambio de ideas en el ámbito de las ciencias médicas y sociales. Así nació el Instituto Médico Valenciano, ¿no? Todos estos intereses que han permanecido a lo largo de todos estos años que vive el Instituto Médico Valenciano, tuvo un laxus en que no funcionó el instituto. Como pueden imaginar, el laxus correspondió al periodo de la Guerra Civil y de la dictadura. El instituto no era una organización nada cómoda para ese tipo de pensamientos y de esa ideología. Por lo tanto, estuvimos sin funcionar todos esos años y con la llegada de la democracia, un grupo también de profesionales comprometidos y con estas inquietudes que antes me refería, científicas, pero también sociales, en 1978 volvió a refundarse el Instituto Médico Valenciano. Y desde entonces todos los que han formado parte de la institución y los que formamos parte en este momento, pues hemos tratado, con nuestra mejor voluntad y esfuerzo, pues recuperar todas aquellas actividades que de aquella etapa floreciente que tuvo el Instituto Médico Valenciano. También es verdad que de todos los institutos que se crearon en aquellos años de su fundación, y se crearon muchos, prácticamente en casi todas las provincias había un instituto de estas características, todos han desaparecido y el único que pervive es el Instituto Médico Valenciano. Este año, después de los 2 años de la pandemia que nos obligaron a mantener y a modificar la celebración de este acto en buen sentido, en el sentido de normalidad, tiene que celebrarse en el mes de marzo, que es cuando se constituyó el instituto, lo tuvimos que posponer a épocas mejores, más cómodas, porque siempre hemos intentado mantener que el acto fuera presencial, amén de que lo podemos grabar y está colgado en la página web y en el canal YouTube del Instituto Médico Valenciano, pero lo tuvimos que posponer todos a los meses de octubre, a finales de los meses de octubre. Y este es el primero que volvemos de nuevo a recuperar la fecha de la creación del instituto. Por eso, todos los años en este encuentro hacemos una referencia de aquellas actividades más reseñables que hemos organizado a lo largo del año. Ahora no me voy a referir a todo el año completo porque realmente solo voy a hablar de las que se han organizado desde finales de octubre hasta este mes de marzo, ¿no? Yo creo que hay 2 actividades que hemos realizado que tienen importancia porque dan continuidad a iniciativas y son de colaboración con instituciones importantes. Una de ellas es con el Ayuntamiento de Valencia, con el cual hemos renovado un nuevo convenio para 4 años más y hemos hecho también un convenio nuevo, en este caso con el Colegio de Médicos de Castellón, en esta idea de extender también las actividades del Instituto Médico Valenciano fuera de la ciudad de Valencia, en un compromiso de mantener siempre
distintas actividades, pero todas de carácter científico, con la obligatoriedad de por lo menos una al mes, ¿no? Y esto, también hemos organizado actividades, mesas, conferencias, coloquios, con temas muy distintos. Así hemos tratado sobre el estado de bienestar en el siglo XXI. Hemos hablado también de los monopolios y las patentes de los medicamentos. Hemos tenido sesiones para tratar todo lo que significan los consentimientos informados desde la perspectiva de obligación y derecho. Este ya fue un acto que realizamos en Castellón. Hemos hablado también del Sistema Nacional de Salud, de la crisis del Sistema Nacional de Salud y de la necesidad de su refundación. Y el último acto, que también lo hemos tenido en Castellón, fue esta misma semana, para hablar de la pandemia y hacer un balance 3 años después de que la pandemia se iniciara. Para tratar todos estos temas hemos intentado siempre traer a personas de relevancia, de conocimientos en la materia de las que se trataban. Y así, a lo largo de estas sesiones, han pasado con nosotros, pues desde Francisco Pérez García, que es el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y además el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Ha estado también con nosotros Serapio Severiano, que es salubrista y máster en Administración Sanitaria. Hemos contado también con Francisco Morales, presidente del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana. Ha estado también Fernando Lamata, como es conseller de Sanidad de Castilla-La Mancha, y hemos contado por primera vez como ponente y participante a un conseller de Sanidad, en este caso el conseller actual de Sanidad, Miguel Mínguez, ¿no?, que estuvo con nosotros para debatir y dar luz en lo que es el Sistema Nacional de Salud y si es necesario darle una reformulación o una vuelta en la misma, ¿no? Y por último, cuando hablamos de la pandemia, contamos con la persona que más conoce estos temas, que es Melinda Banacocha Luna, que es la subdirectora general de Epidemiología y Vigilancia en Salud de la Generalitat, de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Además, hemos tenido la sesión científica con aquellos de los premiados, el premio Roel, el premio PESET y el premio Beca Fundación Bancaja, para que expusieran las conclusiones de sus trabajos que fueron premiados. Esta también fue una sesión que hemos mantenido en estos 3-4 meses, que realmente son a los que me estoy refiriendo, porque fuera de Navidades y de fallas y de gallatas, pues no nos ha permitido disponer de muchos más días hábiles, ¿no? Y además hemos seguido trabajando en aquellas actividades en las que formamos un grupo de trabajo, como es en el caso con el Ayuntamiento de Valencia, desde hace ya años, con el tema de la prevención del suicidio. Un grupo de trabajo que no es porque esté el concejal aquí de Sanidad, pero que tiene unos desarrollos que son más que interesantes en un tema tan sensible como es el tema del suicidio. Y por otro lado, también formamos parte con el Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues todo esto es más o menos a lo más relevante que en estos pocos meses hemos hecho desde el Instituto Médico Valenciano. Y ahora ya, entrando para celebrar lo que es el 182 años de existencia del Instituto Médico Valenciano, pues nos planteamos, dentro de la Junta del Instituto, qué tema podíamos tratar, que fuera un tema de actualidad, que tuviera interés, impacto, no solamente en el mundo sanitario, sino también que tuviera un impacto dentro de lo que es los ciudadanos en general, ¿no? Y después de que discutimos varios temas, pensamos que también era importante que fuera un tema de actualidad y a lo mejor no demasiado conocido, y sin embargo con una trascendencia, porque el tema en sí mismo lo tuviera, como es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Y por eso intentamos orientar el planteamiento dentro de lo que significan los desafíos que la salud pública del presente y del futuro de España va a tener, la trascendencia que va a tener una Agencia Estatal de Salud Pública. Porque la salud pública, y no quiero extenderme, es una iniciativa que se esperaba desde hace ya tiempo, desde el año 2011, en que la Ley General de Sanidad contemplaba la existencia de un organismo en materia de salud pública, ¿no? Pero ahí estaba, era un proyecto que no tuvo su desarrollo. Hasta que llegó la pandemia, y la pandemia, como tantas cosas, pues puso en evidencia muchas de las carencias que tenía el sistema sanitario, entre ellas
las carencias que la escasez de financiación en materia de salud pública, las carencias históricas de financiación, ¿no? Las políticas de austeridad que también se cebaron de forma importante en la salud pública, se cebaron en todos los sistemas sanitarios, pero en la salud pública de forma importante. También agudizaron todos los problemas administrativos que existen y organizativos con el tema de la salud pública. En definitiva, lo que vino a evidenciar son las debilidades y las dificultades que se tienen a la hora de abordar situaciones de crisis que requieren de anticipación, de respuesta rápida y de coordinación. Bueno, pues finalmente el devenir de la pandemia llevó al Gobierno a poner en marcha este compromiso que tenía la Ley General de Sanidad y en el verano del año 92, del 2022, pues ya se ha podido presentar a trámite de audiencia un anteproyecto de ley de la Agencia Estatal de Salud Pública. Y de esta manera, en este mes pasado, en febrero, pasó el Consejo de Ministros y con él fue aprobado su tramitación ya a la parlamentaria, ¿no? El hecho de que sea una agencia pues es un hecho relevante por lo que significa de autonomía futura de la posible agencia. Pero hay muchos aspectos que yo creo que el texto del anteproyecto no dejan definidos, están indefinidos, o hay otros que están pendientes de ser precisados en lo que el estatuto de la agencia, el futuro estatuto de la agencia, tendrá que contener. Y ahí estamos hablando de temas muy importantes. Estamos hablando desde su ubicación, qué organismos van a depender y de qué tipo serán esos organismos. Van a ser también un tema clave la forma de elección de su dirección, etcétera, ¿no? Y un aspecto que también tuvimos en cuenta es que el proyecto de ley ha entrado por la vía de formato urgente, y eso significa que si quieren, en muy pocos meses, 3 o 4 meses, puede estar la ley y la agencia creada. Y tal como recoge el articulado de la agencia, en 6 meses máximo tendría que estar el estatuto al que antes me he referido ya complementado en sus contenidos. Bueno, todos estos fueron elementos que nos fueron decidiendo y junto con el desconocimiento mucho de los contenidos y el impacto que puede tener la Agencia Estatal de Salud Pública en términos de salud general, lo que nos decidió, porque este tema tenía suficiente interés, más que interés, para tratarlo. Y para ello pues elegimos a 2 personas que son 2 expertos, 2 personas responsables que han trabajado vinculados a la Escuela Nacional de Sanidad, cada una con responsabilidades distintas, pero siempre dentro de la agencia de la Escuela Nacional de Sanidad y el Carlos III, por tanto. Unos con José Ramón Repullo como profesor de Planificación Económica de Salud, pues director también técnico que fue de la Fundación en los temas de formación de la Organización Médica Colegial, ha sido presidente de SESPA. No voy a enumerar todo el currículum que yo creo que muchos de los asistentes conocen y que es muy exhaustivo, pero siempre vinculado a la salud pública, a la planificación y desde la vertiente pública del Sistema Nacional de Salud. Y a mi derecha, por otra de las personas que también muy conocedoras del tema, que es José Manuel Freire, también, como he dicho antes, vinculado con la Escuela Nacional de Sanidad y concretamente fue jefe del Departamento de Salud Internacional y también director del Máster de Salud Pública, con experiencia en la Administración Sanitaria, fue consejero de Sanidad del País Vasco y también una persona comprometida con los sistemas sanitarios públicos. Yo no quiero alargarme más porque creo que el interés de esta tarde lo tienen ellos en lo que van a contarnos, que nos lo van a contar al unísono, de alguna manera complementaria, en los aspectos que yo entiendo que pueden ser más interesantes para poner luz absoluto y clarificar lo que va a ser o lo que tendría que ser el desarrollo de la Agencia Estatal de Salud Pública. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a José Ramón, que además son buenos amigos. Gracias, Carmela. Gracias, Carmela. Bueno, para mí es un placer estar aquí, bueno, en el ámbito de actividad del Instituto Médico Valenciano, pero también dentro de la casa del Colegio
de Médicos de Valencia, y con amigos y compañeros de SESPAS, de Economía de la Salud y de toda una trayectoria de preocupación por, bueno, pues esto que llamamos Sistema Nacional de Salud, organización, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Bien, tenemos un reto que es hablar de la Agencia Española de Salud Pública. José Manuel y yo hemos coordinado el PowerPoint, que será uno solo, lo cual habla de, es una fusión fría o caliente, ya veremos. Bueno, pues le hemos añadido esto. ¿Es el CDC que España necesita? Bueno, una manera también de indagar en las luces y las sombras. La parte verde la voy a desarrollar yo, los 3 primeros puntos. Luego José Manuel va a desarrollar la otra parte, la de la derecha, y ya en las conclusiones o reflexiones finales nos volveremos a encontrar, ¿no? A ver, ya lo ha dicho Carmela, es decir, lo primero, lo importante, mi tesoro, que dirían, es la condición de agencia, que estuvo a puntito de no salir. ¿Y por qué es tan apetecible, tan necesaria, tan deseable la agencia? Porque es impracticable la vida administrativa y de gestión que hay en la administración pública. Todavía los que estáis en hospitales o en servicios de salud tenéis una versión dulcificada, pero si estuvierais en la estructura propia de ministerios y consejerías, veríais lo que es la inclemencia de la gestión administrativa. Por lo tanto, tener una agencia que tenga capacidad de presupuesto, de decisión, de contratación, de gestionar de forma plurianual, de poder contratar personal estatutario, funcionario, laboral, es como de pronto vivir en un universo donde las cosas normales se pueden hacer normalmente, lo cual realmente lo que nos llevaría a una reflexión de cuándo pondremos en la agenda política la modernización de la administración pública española. ¿Se crea ex novo o a partir de lo preexistente? Bueno, este es un debate importante y además es una pregunta de difícil respuesta, porque en realidad nunca se crea nada del todo ex novo. Pero claro, el problema es que si leemos el preámbulo, el articulado, la memoria, pues encontramos que bueno, hay distintas versiones. En el preámbulo se vienen arriba y hablan de muchas funciones, en el articulado ya parece que gira más en torno a la vigilancia y a la preparación. Bueno, ese es el problema. Hinchamos las funciones de la agencia, las deshinchamos, luego volveremos a este tema. Y claro, como el papel lo aguanta todo, pues en las memorias pues se dice que no hay problema de duplicidad. Básicamente las dos duplicidades, digamos, intramurales de la Administración del Gobierno de España, pues se producen con el Instituto de Salud Carlos III y con el propio Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El CKS es obvio que se incorpora, es el núcleo duro de la agencia y de hecho, la razón por la cual existe en buena medida es por la vigilancia y la preparación. Pero del Carlos III, pues en el fondo, recordar, ya se nos ha ido alejando del Ministerio de Autoridad Sanitaria, es decir, ya está con la investigación, está más en un territorio, pero el Centro Nacional de Epidemiología fue fundamental en la respuesta cotidiana a la COVID, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay un problema de que por simplemente decirlo no parece que resolvamos este dilema. No deberíamos olvidar los condicionantes internacionales que de alguna manera han fomentado el compromiso del Gobierno de España. Y es que estaba metido en las obligaciones contra las cuales había dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 3 compromisos: la Estrategia de Salud Pública, la actualización de la Red de Vigilancia en Salud Pública y también el Centro Estatal de Salud Pública. Por lo tanto, y esto, yo no sé la sutileza de qué cosas hay que cumplir antes de que acabe la legislatura, pero por lo menos hay que demostrar que están muy avanzadas. Y en este sentido, pues ya está publicada la Estrategia de Salud Pública de 2022. Tiene menos mérito porque, en el fondo, no tenemos crisis de ideas en España. Es
esto lo conocemos, lo que tenemos es una crisis brutal de implementación. En todo caso, bueno, pues son líneas estratégicas sensatas, coherentes. El único problema es que, bueno, no se llevan a la práctica. Acaba de salir a consulta pública el proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. Bueno, es un modelo, tiene temas de debate, porque, bueno, plantea un modelo de centralización en nodos temáticos, pero, bueno, también podría ser relativamente razonable, pero en todo caso, bueno, pues entre el diseño y la acción queda el problema de gobernanza y especialmente un problema que es un reto, que es la gobernanza multinivel inevitable en la arquitectura institucional que tenemos en España. Porque además, recordemos, la salud pública se transfiere, creo recordar, en 1981. Con lo cual, bueno, pues de alguna manera o se construye como una alianza de colaborativa multinivel o va a ser muy difícil que funcione, ¿no? ¿Qué sabemos de la Agencia Estatal de Salud Pública? Bueno, el documento más amplio es el que tienen ustedes, es este documento de 442 páginas. La mayor parte de ellas son perfectamente evitables, porque, bueno, sabéis que ahora para sacar una ley hay que añadir anexos, que parece una liturgia formal, pero bueno, entre los papeles se encuentran temas interesantes para intentar anticipar lo que es la arquitectura institucional que tiene. Esto le llaman MAIN, Memoria de Análisis de Impacto Normativo. Fíjense o fijaros el índice del proyecto de ley, pero en definitiva, bueno, pues ponemos en azul esto que he llamado mi tesoro, ¿no? Es decir, la condición de agencia, basada en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que ofrece potestades administrativas y de gestión muy valiosas. Pero vamos al tema más práctico, seamos más utilitaristas. El tamaño. ¿El tamaño importa? Claro que importa. Vamos a ver, bueno, estamos hablando de una estructura de unos 14 millones de euros. Estamos hablando de una estructura con 189 nuevos puestos de trabajo y con 62 puestos existentes que son reasignados para el desarrollo de la agencia. En total, pues unos 250 puestos de trabajo. ¿Es mucho o es poco? Cuando hable mi compañero, bueno, quizás asomemos la naricilla a ver qué hay fuera, pues igual a nosotros nos parece muchísimo, porque venimos de una pobreza infinita, con lo cual nos parece algo realmente sorprendente. Pero bueno, en todo caso, por lo menos que tengáis una idea del tamaño del cual se habla. Y además, bueno, pues otro de los temas, ¿cómo se justifica en la documentación? Pues realmente la justificación, como decía antes, tiene mucho que ver con ese eje que va de la pandemia, del plan de recuperación, la vigilancia epidemiológica, la evidencia de que sin sistemas de información no podemos hacer frente, digamos, a estos problemas, la necesidad de anticipar estos problemas, la preparación, la respuesta. Este es el núcleo duro. Para entender esto es lo que ministros que no son de sanidad entienden perfectamente, particularmente los ministros económicos, que son los que al final dan la posibilidad, la viabilidad a los proyectos. Y bueno, pues a partir de ahí pues se hace viable la propuesta y bueno, nacen un anteproyecto de estatutos, donde ya nos desvela un poquito qué modelo de gobernanza vamos a desarrollar. Tema esencial, no es un tema, digamos, menor, es un tema... Bueno, ya ven que hay una lujuria de órganos, de gobierno, de control, ejecutivos, de coordinación, de participación, pero entre tanta jungla vamos a dar prioridad a ver quién manda, ¿no? Hablamos de la presidencia y el consejo rector. Tal como está el anteproyecto, la presidencia, bueno, pues recae necesariamente en la figura de la Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio.
Y además es la persona que propone al Consejo Rector, ahora hablaremos del Consejo Rector, una terna para la elección de la figura que va a gestionar la agencia. Los ingleses hablan de one arm's length, a una brazada de distancia. Es un tema importante en la arquitectura institucional. Organismos que son de la Administración, pero se les deja estar un poquito lejos para que a través de esa autonomía ganen capacidad, músculo técnico, capacidad de aportar, ¿no? Bueno, hasta aquí podríamos decir que está en media brazada de distancia, ¿vale? Porque ya va muy vigilado. El Consejo Rector, pues hay 13, digamos, miembros. Casi paso a la siguiente. Mirad, es un modelo tradicional de gobernanza institucional hipercontrolada. De los 15 miembros, 10 son del mismo equipo, 7 de casa y 3 vecinos. 7 de casa son de la propia organización y 3, bueno, de algún otro ministerio que tiene que ver con la historia. Perdonad. Señalo en rojo dos cosas que a José Manuel y a mí, que nos ha gustado mucho hablar de los modelos de gobernanza, pues nos llama la atención. Por ejemplo, no es evidente en absoluto y es contraproducente que el propio director general de la agencia sea miembro del Consejo Rector. Es su empleado principal, pero no debería estar en un plano. Y ya que os cuento, la letra K, que es un representante de los trabajadores. No. Ahí tiene que haber el Consejo Rector, es el Consejo de los accionistas, de los dueños. Y por lo tanto no tiene ni pies ni cabeza este modelo. Por lo tanto, yo diría que en vez de a media brazada de distancia, está empotrado en Paseo del Prado, está metido dentro de esa casa, aunque luego la sede esté fuera, ese es otro tema. Por lo tanto, bueno, yo creo que aquí ha habido una falta de imaginación o una falta de decisión o el deseo de hipercontrolar las estructuras técnicas de gobernanza. Bueno, la propuesta de estatutos, bueno, pues esto es un poco la terna de personas candidatas propuestas por la presidencia, pero fijaros, no se enfatiza lo suficiente la necesidad de que ese director general de la agencia sea una persona que tenga una gran relevancia internacional en el campo en el que tiene que estar. Por lo tanto, es casi, de alguna manera, luego volveremos a esa imagen de muchos países, del Chief Medical Officer o de personajes que, bueno, que no diría un Fauci, ¿no? Pero alguien que tiene su personalidad y que, por lo tanto, tiene su autonomía a partir de que su proceso de nombramiento exige no solo concurrencia competitiva, sino audiencias parlamentarias y procesos que legitimen incluso duraciones de mandatos que sean más largas que la de los cargos políticos que le nombran. Bueno, pues la estructura interna, pues casi no voy a enfatizar mucho, pero vamos, básicamente lo que aparece en los documentos es esto que veis, un área de planificación, comunicación e inteligencia, pues un área staff, un departamento de preparación y respuesta, otro de vigilancia, otro muy amplio de protección de la salud, evaluación y asesoría, y luego pues una base de gestión económica y administrativa. La memoria dibuja el organigrama, que no os voy a aburrir con él, obviamente, pero sí quizás, yo diría que hay como 3 campos diferentes. El primero, hablamos de conocimiento científico y asesoría. El segundo, de competencia experta, policy capacity. Y el tercero, bueno, pues ya pasar a la acción, liderazgo estratégico e implementación. No sé, pues quizás un poco mi perspectiva, yo veo que todos los contenidos de protección de la salud, evaluación y asesoría están más cerca del mundo, vamos a llamar un poco de científico o técnico, incluido también aquí a medio camino los temas de investigación, desarrollo metodológico, documentación. En cambio, vigilancia en salud pública ya va muy conectada con la toma de decisiones, por lo menos está muy cerca,
Y finalmente todos los temas de preparedness, de preparación, de respuesta y de comunicación, pues claro, cuando tú comunicas ya asumes un protagonismo como agencia. Están muy metidos dentro de, bueno, pues un liderazgo estratégico y de implementación. Bueno, habrá que ver cómo se posicionan los campos, pero esta sería una primera aproximación. El siguiente tema es centralización versus descentralización. Bueno, de las funciones de salud pública y de la ubicación física, que es el tema más sexy, del que más se ha hablado. ¿Dónde irá la agencia? Y, por lo tanto, pues todo el mundo propone que venga aquí, que venga allí. Yo creo que ese es un tema que tiene su importancia, pero, claro, el problema de fondo es cómo tenemos la gobernanza de la salud pública, de las funciones de salud pública en España, ¿no? Y en ese sentido, pues, estos son los problemas que hay encima de la mesa. En primer lugar, la amplitud y complejidad de las funciones de salud pública. Creo que tengo aquí una diapositiva de los servicios esenciales de salud pública. Bueno, pues es un tema que no es que esté mal definido, es que de alguna manera se extiende a distintos sectores. Las funciones de salud pública pues, generan una, obviamente, pues se salen fuera de la Consejería de Sanidad o del Ministerio de Sanidad, son muy imprecisos, muy amplios y, por lo tanto, bueno, pues primer tema, el contenedor organizativo de todos estos temas siempre nos ha dado muchos problemas. Lo que decía antes, el marco normativo está muy consolidado. Se produjo en el 81 una descentralización radical y son competencias ejercidas desde entonces, pero que han sido políticamente poco valoradas o apreciadas y escasamente desarrolladas. Yo esto le llamo el confortable estado del malestar, porque bueno, pues, al estar tan subdesarrollados todo el mundo le echa la culpa a otro y es muy fácil ir en el día a día subsistiendo, pero nadie se, como dicen ahora, se hace propietario del problema. Siempre le puedes echar la culpa a un tercero. Hablaba antes, y no lo repito, de la dificultad de desarrollar la gobernanza multinivel, aunque hay que decir, y los que habéis estado en la COVID, que la experiencia, sobre todo de 2020 y en parte de 2021, atestigua que hubo un nivel muy importante de coordinación. No solo en el Consejo Interterritorial, sino en las comisiones y grupos de trabajo. Por lo tanto, ahí parece que, bueno, sí funcionó, pero funcionó pues, de una manera discreta y fuera, digamos, casi clandestina, me atrevería a decir. Modelo de Estado con fuerte interferencia política, importante, con este ambiente es muy difícil la gestión multinivel, con jibarización de la estructura de altos funcionarios y con mala articulación con el mundo científico y experto. Estos son los verdaderos problemas. Si no los resolvemos, va a dar igual dónde esté la agencia o casi cuántos tenga, ¿no? En todo caso, pues vamos a intentar ponerle el cascabel al gato, ¿no? Si la agencia migra a una sede lejana al Paseo del Prado, primero, obviamente, se van a ahorrar costes de infraestructura, que los deberá asumir el que hospede la presencia de la agencia. Pero si sale fuera va a ser más difícil mover y reasignar funcionarios, salvo que se pague más y sea muy atractiva la movilidad. En todo caso, esto es obvio, es un coste. Posiblemente se potenciará un perfil más académico o científico. Si sale fuera, si se aleja del día a día de la toma de decisiones políticas, esto volveremos luego al final, pues es muy fácil que suba en una torre de marfil a hacer informes. Pero, como dice Lindblom, el muddling through, el embarrado de meterse en la decisión o la decisión de ¿confinamos o no confinamos? ¿Qué hacemos con la vacuna? ¿Qué hacemos con las escuelas? ¿Qué hacemos con eso que es el policy cotidiano? Es decir, va a ser algo bastante más difícil de ensamblar a medida que se distancia, ¿no? Y yo diría lo último que me preocupa, si la autoridad sanitaria central no le ve utilidad para resolver sus problemas, si la agencia solo habla de sueños pero no de pesadillas, pues será más fácil congelarla o dejar de potenciarla.
Por lo tanto, es un dilema. ¿A cuánta distancia la ponemos? No solo institucional, sino física, a mí me preocupa. Bueno, y como luego volvemos, paso la palabra a José Manuel para que siga a partir de ahora. Mejor esperar al final para aplaudirnos. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por compartir este 182 aniversario. Enhorabuena y que sean muchos más años. Es un placer compartir presentación con mi colega y compañero José Ramón Repullo. Y yo voy a tocar estos puntos, luego ya para el siguiente nos ponemos los dos aquí, como en algunos célebres concursos televisivos, y hacemos las conclusiones a dúo. El primer punto, políticos, altos funcionarios. Sí. Políticos, altos funcionarios, expertos, ¿cómo engarzan estas tres dimensiones? Bueno, la realidad es que estas tres entidades están mucho más revueltas de lo que parecería. No voy a entrar aquí, cuántos políticos son expertos, cuántos son funcionarios o no funcionarios, pero esto no deja de tener su relevancia. Aquí veis una serie de personajes conocidos, Cochrane y los personajes de Just Minister. Y muestra la complicada relación que han tenido siempre políticos, académicos y altos funcionarios. Me he comprometido a acabar con la lacra del alcoholismo, pero el experto dice, aquí tiene un montón de evidencia, y viene luego, sí, ministro, pero este tema hemos cosechado algunos fracasos, habrá que ir con cuidado, es la vida misma. Y como parte de esta realidad conflictiva, que además tiene una enorme importancia para el funcionamiento de las instituciones, traigo a colación este libro. Sus autores son profes en la Universidad de Gotemburgo. Víctor Lapuente de cuando en cuando se lo oye en la radio, organizando del gobierno. Y hay dos cosas que me interesa resaltar. Esta primera, los países con un sistema de carreras separadas entre funcionarios y políticos funcionan bien, tienen menos corrupción. Pero los países con un sistema de carreras integrados entre políticas y burocracia tienen problemas. Y nosotros estamos en este segundo grupo. Importante tenerlo en cuenta. Importante igualmente tener en cuenta cómo ayudaría los temas de buen gobierno, los principios y los instrumentos. Y son estos: transparencia, rendición de cuentas, participación, integridad, capacidad, pero esto tiene consecuencias prácticas. Tiene consecuencias prácticas, en primer lugar, depende de valores éticos, valores cívicos. En segundo lugar, implica cumplir las leyes y hacer lo que hay que hacer, hacerlo bien, pero también tiene implicaciones en los procesos, no solamente hacerlo bien, cumplir las leyes, sino los procesos por los que se toman decisiones y los instrumentos, usar los instrumentos y mecanismos para que esto se haga bien. Y de esto es en lo que voy a revisar cuando repasemos ahora las agencias que existen en distintos lugares del mundo. Hemos elegido estas por distintos motivos, que son más próximas, son más conocidas, algunas por el idioma nos pega de lejos, pero bueno, tienen casi todo en inglés. A la hora de analizarlas, es muy difícil entrar en cada una de ellas. Cada una pertenece a un ecosistema político, un ecosistema cultural, a un ecosistema profesional. Y por lo tanto, en primer lugar, no es fácil conocerlas y, en segundo lugar, sacar conclusiones. Pero vale la pena echar un repaso a algunas de ellas. Empezaré por CDC. Pues tendremos que ir rápido porque son muchas. Esto es lo que hacen. Hacen vigilancia, quiero saltar, por ejemplo, dicen que hacen microbiología, pero realmente lo que hacen es coordinar microbiología. Me refiero a laboratorios, comunicación sanitaria, preparación, asesoramiento, etc. Aquí tienen su arborescente organigrama. Pone
básicamente lo que decíamos antes, puesto aquí en organigrama. Y, importante, ¿cuántos son? ¿Qué presupuesto tienen? Son las personas, me ha resultado difícil contarlas porque los arcanos de la Administración Europea hace que nadie me haya sabido explicar exactamente qué significan autorizados con presupuesto a la Unión puestos temporales. Me han dicho que son fijos, pero que no sé por qué cosa. En resumen, habría que sumar los 156 y los 215 personas. Presupuesto, hay una baja correspondiente a lo que ha pasado al año transcurrido tras la pandemia, pero se hace una idea. Consejo de Administración, como es una agencia de la Unión Europea, los miembros son designados por cada Estado, 27 más 2 por el Parlamento. Interesante ver parlamentarios en esta agencia. Lo vamos a ver también en Francia. 3 miembros que representan y designa la comisión. Y luego tiene suplentes, importante también lo de los suplentes. Y tiene otro foco en el que nos fijaremos mucho en esta revisión, tiene un foro consultivo. Una agencia de este tipo es muy importante su gobernanza y su mecanismo de asesoramiento técnico. Importante, esto es reciente. A raíz de la pandemia, la Unión Europea ha revisado un montón de cosas de salud pública. El otro día tuve la oportunidad de hablar sobre ello en el Parlamento Europeo en Madrid. Una de las cosas que ha revisado es precisamente la agencia. He puesto los enlaces ahí, y esto es nuevo. El director será nombrado por la Junta Directiva a partir de 3 candidatos propuestos por la Comisión en procedimiento competitivo abierto por 5 años, y antes del nombramiento habrá una audición en el Parlamento. Esto es también muy importante. Varios países, por ejemplo, ciertamente Unión Europea, pero Estados Unidos, lo veremos más, uno de los mecanismos de controlar la arbitrariedad, que la discrecionalidad no sea arbitrariedad, es precisamente establecer audiciones en los parlamentos. Aquí muestra los organismos con los que se coordina. Evidentemente, una agencia europea se tiene que coordinar a nivel nacional con los Estados miembros, a nivel, diríamos, más político, a nivel más técnico con los puntos focales y al nivel más desagregado, más específico, con los equipos que en cada país trabajan en eso. Y aquí está la lista de lo que llaman ellos Coordinating Competent Bodies, que son, como ven, los organismos. Lo he traído porque aquí viene Francia en amarillo, es Salud Pública Francia. Alemania, Robert Koch. Son las agencias de esos países, Países Bajos, RIVM, y en España, Ministerio. En Suecia, la agencia sueca. Me ha parecido interesante traerlo. Esto por lo que respecta a la agencia europea. Habrán visto, por ejemplo, la Agencia Europea no trata enfermedades crónicas, no trata determinantes sociales de salud, importante. Y pasamos a la reina de las agencias, de los centros de control de enfermedades, que lo tenía que haber puesto el primero. Pongo aquí esto resaltado y lo pongo al lado del uniforme de la Marina. Y es que, ven que el sello del CDC es un sello de un ancla, y es que el origen del CDC es militar. Y sus responsables tienen uniforme. Y no es baladí esto, el título. El CDC tiene como misión, su objetivo es la defensa de la salud de la nación. Muy importante esto, porque no hemos visto en la COVID que la sanidad es parte de la seguridad nacional. Y esto tiene consecuencias. Más cosas. Basado las decisiones en la más alta cualificación de datos científicos, extraídos con objetividad y de modo abierto. Y aquí vienen datos sobre cómo de grande es esta agencia. La cifra que he cogido son 13.000, pero he visto en otros sitios que hablan de 20.000, dependerá cómo los cuenten.
Entre otras cosas porque la CDC tiene gente empotrada en los estados y tiene gente empotrada en la salud pública de las ciudades. Su presupuesto es 14-15 mil millones de dólares. Fíjese de lo que estamos hablando. Bien es verdad que el 85% de ese presupuesto va de subvenciones a los estados. Esto es interesante. Una agencia que quiera coordinar, entre otras cosas, coordina por dinero, aparte de por prestigio, por autoridad y demás. Y aquí tienen el arborescente organigrama del CDC. Fíjense debajo, no sé si se podrá leer ahí bien, lo he querido ponerla en inglés porque son conocidos, son los institutos nacionales, por ejemplo, de seguridad e higiene en el trabajo, OSHA. Un montón de ellos que son conocidos por la gente que trabaja en este campo y fíjense, me parece son de 10. Con todo lo que eso... o sea, estamos hablando de algo, de una agencia de una extraordinaria importancia, de una de las instituciones más potentes de Estados Unidos. Su comité asesor es algo sencillamente impresionante y llamativo, y está regulado, y lo he puesto en amarillo, regulado por una ley muy desconocida entre nosotros que la Unión Europea empezó a conocer cuando las vacas locas. Las vacas locas, yo estaba en el High Level Committee of Public Health de la Unión Europea y conseguimos llevar la atención de las autoridades de la Comisión a la ley FACA. FACA es Advisory Committee Act y es de 1973, si recuerdo bien, y tiene unas exigencias increíbles de transparencia, de rendición de cuentas. Merecería un comentario. El resto de los miembros lo pueden ver, pero quiero resaltar la importancia del comité de asesoramiento de base científica. Los estatutos, de nuevo, el tema de los comités es clave, y dejo los enlaces ahí porque luego se pueden ver, y entramos a otro tema interesantísimo, y es el nombramiento. Hasta ahora, esta señora, la directora actual, ha sido nombrada directamente por el presidente. No precisó revisión del Senado, pero algún senador, justamente ahora que ha cambiado, se ha dado cuenta de la importancia del organismo. Y es interesantísimo leer el informe que hace este senador, porque a partir de ahora el nombramiento de la persona que dirija el CDC ha de pasar por audiencia en el Senado. De pronto se dan cuenta de la importancia del CDC, había pasado en silencio. Se dan cuenta y dicen que pase por el Senado, evidentemente cuando el nombramiento en mayoría republicana le toca a los senadores. El CDC es una organización compleja con mucha historia, que muchos de los que aquí estáis conocéis igual que yo, mucho mejor, referente a algunos de los problemas que ha tenido, incluidos fallos éticos, que no necesitamos mencionar antes de la COVID. Y lo que me interesa comentar aquí es las dos corrientes sobre su reforma, sobre la reforma. Y esto tiene un enorme interés, aparte de los problemas que tuvo con Trump. Este es un artículo del Washington Post de un señor llamado Scott Gottlieb, cuya pequeña biografía pongo ahí al lado. Este es un señor que fue director comisionado de la FDA en la época con gobiernos republicanos y, por así decirlo, es, diríamos, de la derecha de Estados Unidos republicano. Y se queja de varias cosas. Uno, de una cultura del CDC que recompensa fundamentalmente brillantez y logros académicos. Interesante. Pero de lo que realmente se queja es que, y es el siguiente párrafo, que el CDC tiene un mandato por el cual aborda desde las consecuencias de salud del clima, de las desigualdades sociales, las desigualdades raciales en salud, en definitiva que tiene un mandato demasiado amplio. Y lo que él dice es que no hay duda de que este mandato está fuera del mandato crítico, del núcleo de mandato del CDC,
que es controlar la defensa de la nación frente a las enfermedades infecciosas. Y entonces dice que todo lo demás le distrae a la agencia de esta su prioridad. Y por lo tanto su receta es recortar esto y dejarlo en el núcleo. Evidentemente, esto cambiaría totalmente el planteamiento. Otras gentes, sobre todo el mundo científico de la salud pública, se oponen a ello. Y como referente he traído la opinión de Thomas Friedman, que ha sido director con Obama del CDC y plantea justamente lo contrario. Plantea, ciertamente, le ve problemas al CDC, de que no es muy práctico, de que no tiene visión estratégica, de que es lento, pero su receta es otra. En primer lugar, financiación, y una financiación ágil. En segundo lugar, mayor colaboración con los estados. En tercer lugar, que recupere la confianza como voz científica. Muy interesante este debate de Estados Unidos, porque, bueno, algo similar podemos tener aquí. Hemos visto, como ha mencionado José Ramón, que nuestra agencia se centra en transmisibles. Debiera ir más allá. La Unión Europea, la CDC, Unión Europea, se centra únicamente en transmisibles y es criticado en el Parlamento justamente por no incluir otras cosas. Y la frase que me parece importante es que esta es una receta particularmente peligrosa. Volver únicamente a esta parte. Y tocamos brevísimamente una agencia que es fascinante, es la sueca. La sueca es fascinante por muchas razones, porque lo es el país, pues, teníamos mucha más información, pero hemos llegado al consenso de que esto podía alargarse demasiado, sobre la agencia sueca, que ha saltado, esto es su organigrama, a lo que se dedica. Me he permitido poner estos puntos rojos a aquellas cosas a las que no se dedica el proyecto que tenemos de agencia. Y no se dedica a cuestiones relacionadas con enfermedades crónicas vinculadas al estilo de vida. No tiene tiene un potente laboratorio de microbiología. Y la nuestra no nace con asesoramiento científico. Advisory Board, un consejo de asesoramiento, es crítico en esto. Tiene 600 personas. Recuerdo que es un país de 8 millones de habitantes. Por supuesto, se creó se creó a base de juntar cosas que ya existían. Esto es una característica interesante. Y tiene mandatos de una extraordinariamente relevancia. Por ejemplo, es la agencia estadística oficial para temas de salud pública y control de enfermedades. Es el INE. El INE español cediendo competencias, eso jamás lo veríamos. Y esto es el único comentario, es muy llamativo lo que ha sucedido con la COVID, donde los políticos han delegado toda la responsabilidad de responder en el responsable de la agencia. Tegel, me parece que era su nombre. En fin, vale la pena reflexionar sobre ello y justamente en esa relación conflictiva entre políticos, expertos y altos funcionarios. Y, Robert Koch. Robert Koch, siento no tener toda la información que desearía, de otras cosas, porque, aparte de barreras de idioma, pues que no la ponen. Es un instituto gigantesco, nada más que tienen que ver todo lo que desempeña. Tiene, importante, atiende enfermedades crónicas, estilos de vida, tiene laboratorio, potentísimo laboratorio, y es un instituto de referencia. Aquí tienen un listado rápido de aquellos organismos que tiene. Y paso a otra agencia que está más cerca de nosotros y que tiene un enorme interés. Merecería, bueno, cada uno de estos me podía dar para una sesión. Fíjese en la carta de identidad.
se creó en el 16 de nuevo de juntar cosas que ya existían. Es un ministerio público tutelado por el de Sanidad, como no podía ser menos. Su misión es anticipar, comprender, actuar. Tiene 754 personas y presupuesto de más de 7.400 euros. Millones de euros. O sea, está bien, esto nos ha hecho reflexionar sobre la magnitud de lo que vale. Interesante sus gobiernos: Consejo de Administración, Consejo Científico, Comité Ético y Comité de Orientación y Diálogo. Más la composición del Comité Científico, 27 miembros, su misión está como muy estudiado. Con Consejo de Administración me centré un poco en él. 4 de ellos son parlamentarios. Interesante. 9 del Gobierno. 9 son miembros del Gobierno y luego tienen ahí de régimen de seguridad social. Francia es un sistema de seguridad social, de otras instituciones, de profesionales de sanidad, de asociaciones. Francia es un país con una cierta cultura corporativa, es un consejo relativamente grande. Una cosa interesante de este consejo, y lo comentaba con José Ramón, es que todos los miembros, al mismo tiempo que se nombra el miembro titular, se nombra el miembro suplente. De tal manera que titular y suplente pueden hacer un cierto equipo y mantienen continuidad. Al Consejo de Administración asisten el director general, el que lleva la intervención, presupuestos y otras personas. Pero lo que me interesa más es ver de qué cosas tiene de misión. La tienen aquí: vigilancia, monitorización de riesgos, alerta sanitaria, prevención, etc. Tiene una enorme dependencia del asesoramiento científico, que es una cosa que llama la atención en su ausencia en la agenda española. Y aquí tienen la proyección de estos de ellos. Ven los órganos de gobierno, Consejo de Administración, luego están las direcciones operativas y los servicios horizontales, personal, recursos humanos, informática, etc. Y muy interesante el nombramiento. Lo han nombrado hace poco, casi 23 de febrero. Aquí está. Pero lo que más me ha interesado del nombramiento es esto. La directora, que tiene un currículum fascinante, según como he venido en coche, me ha dado tiempo de irlo escuchando, está su audiencia en el Senado. También en Francia los altos cargos, no solo ella, los altos cargos comparecen en el Senado para dar cuenta antes de ser nombrados. Muy interesante esto, que sería una de las cosas más que he puesto el enlace porque vale la pena escucharlo. Y como curiosidad, hay un ejército de más de 7.000 personas que forman la reserva sanitaria, que es, he dicho bien, ejército sanitario. Eso lo han creado con la COVID. Y este ejército sanitario, que se pondría en marcha en situaciones de emergencia, lo lleva a la agencia. Tocamos la siguiente y vamos, Reino Unido. Reino Unido es un país muy especial y aquí este no es el mapa de Reino Unido, es el mapa de Inglaterra. Porque el gobierno conservador británico ha cambiado lo que tenían, que era la Agencia de Salud Pública de Inglaterra, Public Health England, que de alguna manera actúa para todo el país, son 50 millones de habitantes versus 5 en Escocia, 4 en el otro sitio y demás, la han cambiado a Agencia del Reino Unido, del conjunto. Y el cambio ha sido polémico, lo hemos podido ver en las revistas que leemos todos, y en la estructura es interesante, estos son los cuadros que tiene, porque esta es una agencia que tiene un consejo no de administración, no de gestión, sino de asesoramiento, porque está lo suficientemente cerca del ministerio
como para no necesitar órganos autónomos de ello. Es muy interesante el acuerdo que tiene la agencia con el Ministerio, pero el mundo británico es un ecosistema político, cultural, muy específico. Algunas cosas nos sirve su transparencia. Por ejemplo, todas las reuniones de este consejo asesor han de ser públicas. Han de ser públicas, es decir, se pueden estar siguiendo como nos pueden estar siguiendo a nosotros aquí, y sus papeles son públicos. De hecho, la cantidad de documentación es muy interesante. Y, a su vez, este consejo es el que establece la otra gran pieza, que es muchas piezas, del sistema de asesoramiento científico, que, como ven, tiene que tener varios componentes. Uno es, diríamos, de auditoría y de riesgo, más operativo, pero luego tiene de investigación científica, etc. Y pasamos a la última agencia que revisamos, que es Canadá. Canadá nos interesa mucho porque es un país mitad, es bilingüe, francés, inglés, dos culturas, y bueno, tiene posibilidades de tener lo mejor de la cultura anglosajona y de la cultura continental europea, y además es un país compuesto, como nosotros. Su agencia es también el resultado de la creación de una, me parece es 2004, de una de las crisis de salud pública, y esta es su misión. Fíjense que tiene enfermedades crónicas, infecciosas, salud global, etc. Y este es su mando. Las unidades que tiene. Me ha interesado destacar, y es una broma que me gasta José Ramón Repullo, que tengan dentro de sus unidades una Office for the Chief Dental Officer. Es que la salud dental existe. Aquí lo tenemos muy olvidado. Tiene laboratorio en microbiología. Y, importante, el ministerio el ministerio es el responsable de la agencia, por supuesto el Ministerio de Sanidad, pero el conjunto de cosas de las cuales es responsable el ministro de un país descentralizado como es Canadá, equivale a 12.000 personas a tiempo completo, y a casi 4.000 millones de dólares de presupuesto. Y este es el organigrama. Fíjense las fotografías, si vemos desde su izquierda, vemos el ministro, la viceministra, y en tercer lugar está la Chief Public Health Officer, algo así como la responsable de salud del país. Por debajo de ella, en jerarquía, está la presidenta de la agencia. Y la señora que tiene velo es la vicepresidenta de la agencia. Es muy interesante esta cosa, porque se derivan de ello algunas lecciones que nos pueden resultar de interés. Yo he dedicado esto únicamente a comentar el papel de esta persona, del Chief Public Health Officer, que nosotros, creo que Ildefonso Hernández, en el papel que promovió para SESPAS sobre la agencia, le llama Alto Comisionado de Salud Pública. Mira, interesante esta. Y fíjense las funciones que tiene, tanto en situación normal como una muy importante, es hablar a los canadienses. Es la persona en la que la ciudadanía ha de confiar cuando habla de salud. Esto es crítico. Y estas son sus misiones en caso de emergencia. Dar información al ministro de Salud, trabajar con las otras autoridades, dar personalmente, me ha interesado la palabra, personalmente, dar información. Y todas las demás que ven ahí. Por supuesto, importantísimo el sistema de asesoramiento. Otra característica de todas las agencias, el sistema de asesoramiento. Y fíjense la lista que hay de instituciones o de comités. Y aquí he puesto, como teníamos antes, pues de un lado está aquí en azul departamentos de la agencia española y en verde departamentos de la agencia canadiense.
He puesto con tres asteriscos lo que no tenemos nosotros, es promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas, por supuesto dientes, lo he mencionado, pero tampoco tenemos algo para tener presencia en los territorios, lo que tienen ellos la Subdivisión de Seguridad Sanitaria y Operaciones Regionales. No tenemos, en la previsión que hay, no hay microbiología y tampoco hay una oficina de asuntos internacionales relacionados con salud. Fíjese que es de la cartera de salud del Ministerio que están puestos en la agencia. Y bueno, José Ramón Repullo, levántate porque esto lo hacemos a dúo. Adelante. Vale. La cuestión es qué podemos aprender de todo esto. Es muy somero el repaso, pero bueno. En primer lugar, una visión global. Nosotros tenemos en España una institución, Carlos III, abajo del todo, que tiene investigación biomédica y salud pública. Pero somos únicos. Todos los países, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Italia, Canadá, Japón, Holanda, tienen de un lado la investigación biomédica y en otro lado la salud pública, la Agencia de Salud Pública, su CDC. Interesante. Luego está de las agencias analizadas, miramos número de efectivos. Las cifras hablan por sí solas. La que menos tiene, que es Unión Europea, pero por países la que menos, Suecia, 600. En el mejor de nuestros inviernos tendremos 251. El presupuesto, también muy llamativo. Luego, laboratorio de microbiología, no está previsto que lo tengamos. La Unión Europea, el ECDC, no lo tiene, pero coordina laboratorios. No tiene laboratorios, pero lo coordina. Enfermedades crónicas, ya las he visto, los he ido comentando. Y sedes territoriales fuera, pues también, ciertamente, todos los países, en concreto Canadá y Estados Unidos, que son compuestos, tiene. Luego, en resumen, así, función de formación, lo tienen todas las agencias. Importante. Asesoramiento científico, ya lo he mencionado, selección por instrumentos de buena gobernanza, órganos colegiados, depende de la cultura, pero está ahí. Y luego, pues, tienen la mayor parte de los países han sido hechas, las agencias son el resultado de juntar varios. Y entramos en comentarios de síntesis. Sí, bueno, digamos, yo creo que prácticamente está todo ya planteado, ¿no? Es decir, nos preocupa obviamente pues, que bueno, pues, hay funciones que no sabemos muy bien cómo se van a dimensionar, pero en todo caso, bueno, pues convendría pues, saber qué diseño de la gobernanza, qué distancia va a tener de la Autoridad Sanitaria Central o de las autonómicas. Y yo creo que el proyecto no nos aclara demasiado este modelo. Una cosa llamativa es que lo que ha presentado José Ramón Repullo son realmente dos cosas. De un lado, lo que es el texto de la ley, y el texto de la ley es justamente el encapsulamiento legal de una agencia de acuerdo con la ley que regula el sistema público, la Ley 40/2015. Pero deja al Parlamento, no decide sobre cosas tan mollares como es la gobernanza, que eso, lo que ha presentado José Ramón, es del Estatuto. Vale. En relación con el Consejo, está dicho todo. Quizá la parte que a mí me parece y nos parece más importante es el punto último. En la agencia española, la composición del Consejo de Administración de España es endogámico de la Administración. No hay nadie de fuera. No hay nadie de fuera. Y tenemos suficiente experiencia en los consejos de administración, por ejemplo, de hospitales, de empresas públicas, que como todos somos de la casa, no guardamos las formalidades. Y quiero recordar, se me ha olvidado decir, pero lo he escuchado en la exposición que ha hecho en el Senado la directora de la agencia francesa, los franceses tienen en sus consejos de científicos extranjeros por mandato. De hecho, 1/3 de los asesores científicos del Consejo de Francia son británicos.
Es importante porque el comportamiento de estos órganos colegiados cambia radicalmente si hay ojos de fuera. Y esto yo creo que nos viene bien a todos, ¿no? Porque incluso mejora la propia lógica del funcionamiento interno, ¿no? Y además, cuando hay cierta transparencia, la posibilidad de mirar la documentación, de descargarla, etcétera, etcétera. Luego hay muchos planteamientos operativos. Los mandatos de los consejeros de sanidad, de los representantes de las comunidades autónomas, de 2 años. Los sustitutos parece que, oye, que no puedo ir, vete tú. En fin, lo tienen aquí todo, se puede luego comentar en detalle. Sobre el nombramiento del director general, importante. No hay previsiones específicas. De lo que dice el texto parecería que es un nombramiento estándar de director general. Pero cuando uno va a ver las funciones, estas funciones son gestoras. Parece ser que en el planteamiento del estatuto se ha optado en España por un director de la agencia similar al del CDC de Estados Unidos. Pero tenemos muy serias dudas, que me imagino compartirán en parte, que en la cultura, con el tipo de nombramiento y con la cultura política española, una misma persona pueda tener la credibilidad científico-profesional para hablar creíblemente a la ciudadanía y al mismo tiempo tener un cargo de nombramiento político. Por esto planteamos... No, y es muy importante porque la posibilidad de que comunique con credibilidad al público, pues se rompe si es un brazo armado de la estructura política, ¿no? Por eso, mientras más prestigio científico, técnico, profesional tenga, más útil incluso es para el propio político para que le proteja y sea, digamos, un fusible anterior a su propia, digamos, continuidad, ¿no? O desgaste político, ¿no? Por ello planteamos que sería conveniente un nombramiento, tener una figura, en español diríamos un alto comisionado de salud pública, una persona científica, respetable, profesional, nombrada por un procedimiento especial que le proteja, por así decirlo, su estatus. Sería interesante persuadir a los responsables políticos de que esto les viene bien, pero no creo que tengamos mucho éxito. Yo creo que si nos dan la oportunidad les podemos convencer. Vale. Sí. Sobre el Consejo de Participación, el Estatuto diseña un Consejo de Participación honestamente muy impresentable, en el que se mezclan científicos, sindicalistas, empresarios, etcétera. Y lo que se plantea es otra cosa. En definitiva, el personal de la agencia viene de todos los sitios, menos de la universidad. Puede venir. Nos ha llamado la atención esto y no sabemos si es olvido o es decisión. Cosas que faltan, las hemos dicho. Todo el mecanismo de asesoramiento científico, un consejo asesor interno. La agencia es una organización profesional. De igual manera que en los hospitales, que son organizaciones profesionales, hay juntas técnico-asistenciales donde los profesionales asesoran y participan en decisiones, aquí también. Curiosamente no está puesto. Consejo de dirección, va de suyo. Ética pública que tienen los franceses, muy importante. Porque además muchas decisiones de salud pública plantean dilemas éticos. La salud pública tiene una vocación de intervenir en el mundo de las libertades tremenda, con lo cual tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Bien. José Ramón. No, bien, este sería un poco mapear los dilemas, más bien. ¿A cuántas brazadas de distancia queremos colocar en relación a la autoridad sanitaria central y de las autoridades sanitarias de comunidades autónomas? ¿Cuántas funciones van a incorporarse al desarrollo de la agencia? Y, en último término, si vamos a incorporar muchas funciones, tendremos que proceder a un rediseño institucional. Porque, claro, ya no es lo mismo hacer una pequeña agencia para la vigilancia y la preparación de alertas
que, bueno, plantearse trabajar con determinantes de salud, trabajar con enfermedades crónicas, con promoción, prevención, relaciones internacionales. Yo creo que este dilema no está todavía resuelto. Lo que sí es claro es que, bueno, pues en este momento los propios promotores de este proyecto mantienen una ambigüedad que por el momento creo que, bueno, es útil, pero que, bueno, no es tan útil cuando hay que materializar el proyecto, ¿no? Así es. Y para terminar, se nos ocurrió esta diapo que era un poco un intento de ver los mixed feelings, ¿no? La ambivalencia que tenemos ante este proyecto. Bueno, lo de arriba lo conocéis, cuando Armstrong dio el primer paso, ¿no? Dijo un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Parafraseándolo e invirtiéndolo, pues la Agencia Estatal de Salud Pública sería un pequeño paso para la salud pública que necesitamos, pero un gran salto para superar el abandono secular que hemos padecido. Estos 250 criaturas nos parecen algo fastuoso, aunque luego cuando lo comparamos, pues realmente no queda tanto, ¿no? Bueno, por si queréis las diapos, aquí podéis descargarlas. Venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la magnífica presentación. Yo creo que ha esclarecido muchas cosas y también nos ha suscitado muchas dudas que convendría, pues, a lo mejor aclararlas ahora a lo largo del debate, de las preguntas que se puedan surgir. Yo lo que sí que pediría es que fueran preguntas concretas. No nos dilatemos en reflexiones que cada uno tiene u opiniones que tiene sobre la Agencia Estatal de Salud Pública. Aprovechemos la oportunidad de que tenemos a José Ramón y a José Manuel y hagamos preguntas concretas sobre lo que se ha expuesto o lo que no ha quedado suficientemente claro o no nos ha quedado claro para que nos los puedan ahora explicar. Por favor, si hay algunas preguntas, sí. Concreción, por favor. Igual. Están todas las comunidades y si ese enfermo no se incorpora no es un problema de asesores, es un problema de superposición de funciones. Por eso digo, ¿lo dais solo por perdido o es que ya lo hemos olvidado? Pregunta compleja con respuesta nada fácil. A saber, el diseño de la agencia y de las agencias en otros lugares es un ente instrumental del Ministerio de Sanidad, no nos equivoquemos. Y si es un ente instrumental del Ministerio de Sanidad, un Ministerio de Sanidad en un territorio compuesto, como es España, pues debiera trabajar en red y trabajar evidentemente. Pero, o sea, las dos cosas son de... Vamos, también en qué medida estoy transmitiendo mi visión de las cosas. Difícil saber lo que ha planteado. Aquí hay 442 páginas, de las cuales no siempre es coherente. Por ejemplo, las funciones de la exposición de motivos, como ha comentado José Ramón, no se corresponden con las que luego están en el texto articulado, que a su vez no se corresponden totalmente con lo cual... Pero yo creo que de lo que vamos viendo de otros países, una agencia de este tipo es básicamente un ente instrumental del gobierno para gestionar determinadas cuestiones de sanidad con agilidad. Y debiera, en un país compuesto, por ejemplo, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Canadá. En Alemania no lo he podido ver con tal claridad porque, honestamente, limitaciones de idioma y otras. Pero en Francia, por ejemplo, que tiene agencias regionales de salud, ciertamente las tiene compenetradas. No sé lo que pensará el legislador. No, sí, otra cosa, Ricard, que yo creo que es importante. La cosmología del Ministerio de Sanidad del Paseo del Prado
puede ser una y puede ser a veces más abierta, ¿no? Pero luego va a función pública, a Hacienda, a Presidencia. Y la forma de ver el mundo que tiene el Gobierno de España es muy tradicional. Y entonces ahí, pues, y no solo es muy tradicional, sino que a veces domina una insensatez como aquello de que, bueno, hágase sin consumir más recursos. Que es una... A mí me gusta usar la idea esta de que te piden hacer tortilla sin romper huevos, pero también sin aceite, sin huevos, sin sartén. Es imposible. Aquí por primera vez han metido a 100 y pico criaturas para avalar un proceso de cambio. Esto es una novedad realmente increíble, ¿no? Pero todas las citas sobre comités asesores científicos le añaden la coletilla sin incremento en el gasto público. Debe ser que lo tienen copiado y digas, añádase aquí, añádase aquí, añádase aquí. No falta. ¿Otra pregunta? La pregunta corta es ¿dónde están? ¿Dónde está el CSIC? Los múltiples centros de investigación que trabajaron en muchos campos relacionados con la pandemia y que trabajan en muchos campos relacionados con la salud pública. ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde está el ciber de salud pública? ¿Dónde están los institutos de investigación sanitaria? ¿Cuál es el papel de los centros sanitarios que tienen esos laboratorios de microbiología que José Manuel no encontraba por ningún sitio, o del propio Centro Nacional de Microbiología, que tiene un laboratorio de referencia? ¿Dónde? O sea, porque no tienes por qué meterlos dentro de la agencia, pero el encaje tiene que existir, y con un componente, la salud pública no es un tema, no solo ya de transmisibles. O sea, ¿dónde están los sociólogos? Porque en salud pública nos importan los comportamientos de las poblaciones. ¿Dónde está esa gente que no va vestida de blanco o de verde? No sé, es decir, la pregunta, el dónde están es la paradoja de Fermi, ¿no? Hizo esta pregunta por la que le dieron, no, la pregunta no, al Nobel le dieron hizo esta pregunta de dónde están, era la que pasó la historia, luego la contaré. De alguno de los temas que has planteado, pues por ejemplo en el anteproyecto de Real Decreto de Vigilancia Epidemiológica sí se habla de una especie de acreditación de laboratorios. Pero curiosamente el anteproyecto de la Agencia Estatal de Salud Pública no habla del anteproyecto de Vigilancia Epidemiológica, y ninguna de las dos habla de la estrategia de salud pública. Son como pequeños chalés adosados que, bueno, no tienes que imaginarte cómo interaccionan unos con otros. Y yo creo que lo otro tiene que ver con una perversión que ha tenido el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, es que se ha acostumbrado a que, bueno, a no tener competencias prácticas. Entonces, bueno, pues llega una mesa de trabajo y al final todo se acaba yendo a las comunidades autónomas o a terceros, y la mesa al acabar la reunión queda perfectamente limpia. Entonces esto le llaman coordinación. Pero claro, bueno, porque para hacer eso que tú planteas, para crear, digamos, un elemento activo de incorporación, pues de redes, de laboratorios, necesitas a alguien de dentro que sepa el tema. Claro. Necesitas tener a alguien dentro que no solo coordine, sino que dinamice, y necesitas también palancas económicas. Hoy no hay dinero ni para invitar un café al comité que reúnes. Es que es así. Y cuando necesitas contratar a alguien para un programa, bueno, esto no lo digáis, pero se contratan bomberos de Traxa, del Ministerio de Agricultura, que son los que hacen la función cuando hay que hacer un programa. Digamos, esto es penosísimo. A mí me da mucha pena, de verdad, los compañeros de allí, pero vamos, esto habría que, quizás un poco salgan de pobres y con este modelo de agencia con capacidad contractual, ¿no? Pero tienes toda la razón, Boro. Y ese es el gran problema, ¿no? Hay otro asunto aguas arriba conectado con esto, y es efectivamente una de las cosas que no sé si ha quedado claro, lo que hemos expuesto es la falta de conexión con las ruedas dentadas del sistema de asesoramiento científico, que no es solamente ad hoc específico, sino de lo que ya existe. Pero esto tiene que ver con, a mi entender, en términos de las causas raíces, con que somos un país cuya tecnoestructura más alta se renueva
si las cosas van bien en cada ciclo electoral y si las cosas van mal varias veces en el ciclo. Con lo cual, en cuanto han hecho la residencia, les toca buscar empleo en otro sector o en otro área. Y esto es estructural. Por eso he puesto el artículo, lo del Leviatán, de La Puente y Gotemburgo, porque sin esa memoria histórica no hay manera de avanzar. Sí. A mí me gustaría, bueno, dos cosas. Yo me quedo con la foto esta última que es de la Sociedad Española de Epidemiología Compartimos, ¿no? Es decir, que se apruebe la ley, por favor, y luego iremos hablando de otras cosas. Pero hay una cuestión que no habéis comentado y a mí me parece que es, yo creo que también fundamental. Estamos en un modelo Romanón estatal, es decir, que otros hagan la ley, que yo haré los reglamentos, ¿no? Y en ese reglamento, que solo conocemos ese borrador que está en el tocho ese que nos han dado, ni siquiera sabemos si eso será lo que se aprobará o no, pero es que vendrá otro gobierno y puede cambiarlo radicalmente. Y a pesar de todo lo que hemos protestado en las aportaciones que hemos presentado las diferentes sociedades científicas, nos han dicho que tiene el detalle que tiene que tener la ley, que es brutal, ¿no? Pero no dice absolutamente nada sobre la estructura, todo eso que han ido luego metiendo en el reglamento. A mí me parece que esto es un riesgo tremendo que vamos a tener en el futuro, ¿no? Es decir, que nos cambien la agencia cada 2 por 3. Todo lo demás, absolutamente de acuerdo. Y bueno, que salgan 250 personas, 14 millones, pero que salga, por favor. No, absolutamente de acuerdo. Lo único que quizás lo de blindar con leyes estructuras, creo que deberíamos también tener un poquito de escepticismo. Puede venir gente que les dé igual lo que esté en la ley. Lo que es importante es que haya trayectorias de funcionamiento que lo garantizan las personas, los desarrollos, las líneas de trabajo. Eso dura más que los blindajes legales. Pero en todo caso, totalmente de acuerdo. Lo que no es normal es que un proyecto que se basa en un estatuto, bueno, pues no incorpore al menos la esencia del estatuto en el articulado. Muy de acuerdo con eso. De hecho, lo hemos mencionado, pero es importante. No he podido participar en una ley de buen gobierno y cuando se nos decía que eso era reglamentista, una ley puede llevar todo lo que los legisladores quieran. Y aquí los legisladores aparentemente renuncian a definir órganos de gobierno y lo importante de la agencia. Sí, la pregunta es, por lo que ha comentado Óscar, yo me ha parecido escuchar por las demás agencias que tienen más años de experiencia, si este proyecto de ley nace ya con un excesivo clientelismo político. Si tiene ese, digamos, este peligro. Y luego otra cosa que sí que se ha comentado, que no lo sé, es que a veces el análisis de la pandemia que hemos tenido en España, la información que usted, Freire, le ha dado de información al público, la población ha vivido muy desconcertada, y además con miedo, no sabiendo por qué estábamos a veces en casa, porque teníamos una máscara. Y luego yo he hecho en falta el perfil demográfico y digamos, socioeconómico y la distribución espacial de las enfermedades. Y sobre todo, ya que las infecciones van a venir de los problemas de los mercados de agua de China, de la deforestación que está teniendo el ébola, la presencia del ébola en África, la conexión y la coordinación no solo ya en Europa, sino la conexión internacional. O sea, el planeta es nuestro país. Y a mí me da la impresión que aquí cada uno se ha visto con las vacunas, que en África hubieran vacunas ha sido muy complicado. O sea, el primer mundo se ha quedado sorprendido de que podían aparecer enfermedades infecciosas. Y no ha sabido reaccionar. Ni el de Suecia, o sea, nos hemos quedado petrificados de que al primer mundo tan listo y tan sabio, pero oiga, lo que ocurre en Uganda, pues nos puede, y más con los viajes en avión. Muy de acuerdo con lo que ha comentado. Sobre clientelismo político realmente no se me ocurre hacia dónde puede derivar, no lo veo. Más bien, si tuviera que hacer una crítica global, diría falta de ambición y de visión de conjunto.
pero no veo, y por lo demás muy de acuerdo en lo que ha mencionado, y de hecho lo hemos destacado de otras agencias, tienen una antena de salud global como una cosa muy importante. Y uno de los reproches que se le hace precisamente a la Agencia Europea es que se limita al espacio económico europeo y a la Unión Europea. El CDC de Atlanta tiene gente en el Cairo. Hace poco a un amigo mío le ofrecieron el puesto de trabajo. Y claro, esto es parte, y en estos momentos está habiendo en Guinea un problema, no sé si fiebre de Marburg, mal gestionado. Es cuestión de poco que nos llegue aquí. Toda la razón en lo que ha comentado eso. ¿Alguna pregunta más? Sí. Voy. Bueno, uno de los temas que más me preocupan es que precisamente la agencia surge con la pandemia, con lo cual va a tener un sesgo grandísimo sobre las enfermedades, la vigilancia de las transmisibles, que es importante, pero también está el resto. Entonces parece que le han escrito una estrategia de salud pública, que es un libro que está muy bien y que lo han metido todo con que es agradable de leer, un poco largo, pero está todo, y después de la agencia no se sabe. Yo sinceramente creo que no saben lo que quieren, ni voy a ser sincera. No tienen ni idea, tenían que hacer una agencia porque hay un dictamen del Parlamento en donde se dice que se tiene que reforzar la salud pública con todo lo que ha pasado, y han decidido que tienen que crear la agencia, la tienen que hacer en esta legislatura porque tiene unos fondos europeos y no saben ni lo que quieren hacer, porque al verlo que le dedican un anexo que es más grande que el propio articulado para hablar de los biocidas, y el personal que ponen, es que es la ley de los biocidas, no de la agencia, da esa sensación, y en el personal que ponen le dan una importancia grandísima proporcionalmente a un personal muy concreto relacionado con la sanidad ambiental y precisamente con estos biocidas, y no se lo dan a otros aspectos que según el preámbulo es lo más importante del mundo mundial, pues demuestra un poco que va a ser como cuando se creó el Centro Nacional de Epidemiología, en donde querían que fuera un órgano independiente y cuando se dieron cuenta le quitaban el dinero. Como ha dicho, esta es mi opinión personal, en la línea de lo que ha contado antes José Ramón Repullo al principio, a veces al final lo congelan todo. Pero veo difícil en un país como el nuestro cómo tomas decisiones ya no tan gordas y de tanta línea como el reclutamiento, cuando tuvimos el lockdown en nuestro país, todo el confinamiento, pero decisiones que implican a todas las comunidades autónomas si hay un problema de gobernanza en el propio Consejo Interterritorial. Eso, ¿cómo se va a hacer si quien toma las decisiones tiene que ser el Ministerio y la agencia? ¿Cómo lo hacemos? Podemos estudiar las enfermedades y vigilarlas, pero ¿cómo se van a tomar las decisiones? En un país como el nuestro lo veo muy difícil y no sé si tenéis idea o cómo se hace en otros sitios, porque lo habéis hablado un poquito pero no lo habéis acabado. Bueno, no da tiempo, ¿no? No sé qué opinión tenéis cuando los dos habéis ocupado cargos en la administración importantes. ¿Cómo veis eso? Yo creo que en lo último que has dicho, el esquema, por lo menos, es que manda padre. Y tú haces de agencia de alguna manera muy ilustrada, pero el modelo es la autoridad sanitaria central, sigue siendo la autoridad. Por lo tanto, el problema es el mismo que hemos tenido para la regulación. Y no sé si tiene arreglo, ¿no? Porque, claro, el tema de las leyes de excepción o de la limitación de libertades, pues plantea dificultades en el propio marco jurídico que tenemos en España. Eso no creo que se toque, pero sí digamos, de alguna manera lo que se plantea es desarrollar una estructura, digamos, de acompañamiento científico-técnico, que en el año 86 la Ley General de Sanidad ya dijo que iba a ser algo llamado Instituto de Salud Carlos III, pero resulta que el Carlos III se fue como OPI al mundo de la competitividad, de la ciencia, de la innovación, y dejó huérfano al Paseo del Prado, al Ministerio de Sanidad. Dentro del Ministerio yo creo que la fantasía que hay, por decirlo de una manera un poco poética, es salir de la penuria y tener más medios para hacer el trabajo del día a día. Pero cuando sales de esos muros y vas a función pública, a Hacienda, a Presidencia, dicen, no, esto es para el tema de las pandemias. Déjate de leches.
para pandemia. ¿Y qué ocurre al final? Que, bueno, pues dicen, bueno, pues vale, para pandemias y ya iremos metiendo cositas. Yo creo que esta es la realidad, es decir, el Ministerio plantea que una vez que tenga esta plataforma, todos van a ir desembarcando como puedan en el único sitio donde se puede hacer normalmente las cosas normales. Yo creo que va por ahí el tema, donde se puede contratar estatutarios, funcionarios, laborales, donde puedes tener un proyecto de investigación o un dinero que se convierta en un proyecto a 3-4 años, donde puedas hacer una cohorte, donde las cosas no... Porque ni siquiera en el Carlos III podemos hacer eso. Tenemos algunos grados de libertad mayores, pero una agencia estatal sí que debe de permitir hacer más cosas. Y por eso poníamos lo de la Luna, ¿no? Es decir, es un gran paso para aquella casa. Claro, viendo la comparativa, pues, en fin. Pero bueno, en todo caso, yo creo que hay que aprovecharlo como sea, ¿no? ¿Verdad? Que hablábamos antes. Muy de acuerdo con lo que ha comentado José Ramón. Yo creo que es importante que se eche algo a rodar, incluso aunque sea malo. Luego, sobre otros países que preguntabas, son otros ecosistemas políticos y otra cultura política. Muy importante dos cosas. En primer lugar, los altos funcionarios son estables y apolíticos. He circulado entre unos colegas una nota del gobierno británico acerca de las elecciones de mayo, llamativo, sobre qué tienen que hacer los funcionarios en las elecciones de mayo. El asombro que ha causado a los amigos que lo han recibido es para no decirlo. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, la Administración necesita una reforma. No tiene ningún sentido, por ejemplo, en la agencia, el Consejo Rector de la agencia se diseña como Consejo de Administración, por todas las funciones que tiene. Sin embargo, a la hora de hablar de personal, ese Consejo de Administración lo que decide necesita la autorización de Hacienda para incluir a su personal en la oferta anual pública de empleo. ¿Por qué una oferta de empleo tiene que ser anual y no de acuerdo con las necesidades? Estamos teniendo un sistema en el cual, por defecto, por diseño, metemos temporalidad. Mientras se cubre en la oferta anual, tenemos que tener un temporal. Es un sistema absurdo. Esto no existe en otros lugares. Por tanto, la comparación, por ejemplo, Canadá. Canadá tiene todos los años una conferencia de presidentes, es decir, presidente Trudeau con los presidentes del lugar para hablar de Health and Social Transfers, los presupuestos anuales de las provincias en salud y en otras cosas. Anuales, parte antes del proceso. Nosotros, las conferencias de presidentes, en fin, necesitamos una repensada de país en cuestiones claves y la agencia, las insuficiencias de la agencia es parte del ecosistema donde se mueve. No sé. ¿Hay alguna pregunta más? No, pues yo querría hacer una. Con todo lo que hay, tal como está en este momento el planteamiento, ¿creéis que tiene un recorrido? ¿Cuál va a ser el recorrido tal cual está planteado el proyecto? No lo sé. Lo que sé es que el proyecto está en las Cortes. El proceso legal es que se abre periodo de enmienda. El periodo de enmienda se puede prorrogar. Una de las maneras por las cuales los proyectos duermen en los cajones de los parlamentos es porque se prorroga la enmienda. Yo que he sido diputado 10 años, he utilizado esto. No me gustaba la ley de farmacia y pedí prórrogas. En general, Entonces, eso de un lado. De otro lado está el hecho de que, el calendario es el que es, con lo cual, honestamente, puede salir o puede no salir. No. Yo creo que será en el último minuto, en el último, suspiro de la legislatura que salga como paso y, por lo tanto, quedará cubierta la formalidad, pero no... Porque además hay un tema que va a causar... En algún momento, en alguna mesa muy alta, se decidió que ¿por qué no llevamos la agencia a otra localización? Que esto proviene de otro input político, es decir, ahí hablamos de equilibrio territorial y tal,
Pero claro, esto plantea un problema práctico enorme. ¿Hay que poner ese cascabel al gato en esta legislatura o se lo dejamos al siguiente? Yo creo que la tentación de dejárselo al siguiente es enorme. Por lo tanto, mi apuesta, y lo anotaré, es último minuto ley y ya veremos lo que pasa en la siguiente legislatura. Bueno, pero no está mal, por lo menos que se apruebe, eso sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Y si no, pues estamos, son las 9 menos 5. Yo creo que hemos cubierto las expectativas de todos y la duración. Un año más, muchísimas gracias por vuestra asistencia y ya sabéis que está el Instituto Médico Valenciano para lo que queráis. Muchas gracias a todos.